Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy estamos un poquito complicados porque, bueno, no anda el wifi. Esperemos que la transmisión salga bien, salga lo mejor posible y que, bueno, puedan estar conectándose eh, de a poquito. Tenemos un lindo tema preparado que parte un poco de nuestra concepción de la realidad, de las cosas que nos están pasando, pero sobre todo de ver cómo nuestro propio psiquismo se puede ir acostumbrando a, eh, más que acostumbrando, se puede ir adaptando y dándonos respuestas para pasar estos momentos de crisis, estos momentos de pandemia, estos momentos de tristeza. Bueno, ahí veo que se conectaron Natalia, Beatriz, así que bueno, vamos esperando que se vayan conectando los demás, y vamos a tratar de ir empezando también para no tomarnos demasiado tiempo, ¿eh? Tenemos mucho para compartir y no queremos tomarnos más de la media hora que normalmente tomamos para este tema. Desde ya estamos muy contentos de estar acá con ustedes, festejando, celebrando. Bienvenida Tamara. Estamos contentos de estar acá y desde el Centro Cristiano de Adoración, desde Buenos Aires, Argentina, desde la localidad de Berazategui. Eh, Nélida, bienvenida. Estamos muy contentos de poder estar en contacto con ustedes. Como siempre, transmitimos los días martes, jueves, sábados y domingos a las 19:30 horas, teniendo los martes nuestra reunión habitual de Ministerio de Alabanza, los jueves las hermanas que nos traen una palabra de sabiduría, el sábado el pastor Roberto normalmente nos está compartiendo, salvo que bueno, su trabajo, sus actividades ese día lo impidan. Y los domingos, como siempre yo, el pastor Sergio Mantovani, que tengo el privilegio de haber sido adoptado por esta hermosa congregación y en la que me hacen sentir muy contento, muy feliz y estamos siempre eh, en, en un abrazo de amor. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Esta semana fue una semana complicada, ¿no? Pasaron muchas cosas. Se prolonga este estado de excepción por la pandemia que llamamos cuarentena, pero bueno, más que cuarentena ya es un periodo de aislamiento obligatorio, en el cual de alguna manera lo que estamos haciendo es tratar de cuidarnos unos a otros. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste, no todos estamos en la misma posición, hay personas que necesitan inexorablemente poder salir a trabajar, hay personas que necesitan tener algún ingreso que no tienen de ningún lugar. Hay otros que, bueno, tienen que pagar alquileres, que tienen que pagar... la cuestión se hace difícil y a medida que pasa el tiempo se hace un poco más difícil. Sobre todo cuando nosotros no vemos eh, el hecho de decir esto va a terminar. Y quizás ahí está el error, porque terminar va a terminar. Terminar necesariamente va a terminar. En algún momento va a terminar. Pero en ese momento que va a terminar, nosotros tenemos un mientras tanto. Y de acuerdo a cuáles son nuestras expectativas, si queremos que termine ya, si le ponemos un tiempo determinado y ese tiempo no se cumple, en nosotros cada vez se va generando un mayor desgaste. Y ese mayor desgaste tiene que ver también con qué es lo que yo escucho, qué cosas yo permito que entren en mi vida como para que me puedan ir de alguna manera condicionando mi realidad.
¿no? Porque yo tengo una realidad y los otros tienen otra realidad. Y cada uno puede protestar por su realidad, pero quizás mi protesta no le sume al otro. Mi enojo seguramente no le va a servir a nadie. Y si yo pretendo que mi situación o mi realidad es la única realidad posible y no son atendidos mis reclamos, eso en general termina en lo que desencadenó, por ejemplo, en el 9 de julio. ¿Sí? Una violencia inusitada, personas totalmente sacadas, personas totalmente enojadas, con las cuales uno piensa, si vamos a construir un diálogo con esta persona, ¿de qué puedo hablar? Con esta persona que está en esa situación, en esa posición, ¿de qué puedo hablar? ¿Cómo puedo construir un diálogo con una persona que tiene una posición absolutamente tomada sobre un tema determinado y piensa que su verdad es la verdad absoluta y que el que no piense como piensa esa persona merece de pronto una violencia física, ni que hablar de la verbal que se expresa todos los días? Entonces, ahí nos empiezan las preguntas, ¿no? Porque si ese estado de exaltación y ese estado de indefensión y ese estado de enojo que nos llevan a la violencia o a expresar nuestras posiciones como si fuéramos los dueños de la verdad absoluta y nadie, absolutamente nadie, eh, eh, de alguna manera responde a nuestros reclamos, y si no responden y no responden ya y no responden como yo quiero, eso a mí me habilita a hacer cualquier cosa. En definitiva, está haciendo que se va a hacer muy difícil convivir de esta manera, porque si esta escalada de odio, de enojo, de violencia sigue adelante, las cosas terminan mal. Y el único que gana en eso es tu verdadero enemigo. El único que gana de eso es el que está atrás de todo esto y que normalmente pasa desapercibido. ¿Por qué? Y porque en este tipo de sistema muchas veces vemos que hay involucrados hermanos queridos que están ahí, algún pastor que también está ahí, haciendo esto mismo, arengando a una posición única y en contra de todos. Y entonces el problema está en que los que tenemos la responsabilidad de comunicar, mucho más en este momento tenemos que ser muy responsables, realmente muy responsables. Porque la verdad es que si yo estoy colapsado y si yo en este momento estaría enojado y si en este momento yo estaría deprimido, quizás lo mejor que podría hacer sería pedirle a otra persona que tome la posta. ¿Por qué? Porque vos que me estás escuchando, que a lo mejor ya estás cansado, que a lo mejor ya estás estresado, que a lo mejor ya estás deprimido, lo que menos necesitas es que yo te venga a arengar eso, porque va a salir de vos lo peor. Y hay hermanos que en este tiempo también empezaron a preguntarse por qué. Porque después de tanto esto, y perdí aquello, y esto, y veo que lo que está mal es lo que avanza, y lo que yo creo que está bien no avanza, y entonces empiezan los por qué. Y cuando empiezan los por qué es porque nos fuimos de eje. Cuando empezamos con por qué, ¿por qué esto? ¿Por qué las cosas no son como yo quiero que sean? Cuando empezamos con los por qué, entonces el gran problema es que nosotros hemos perdido el eje. Cuando yo me pregunto por qué, es porque estoy viendo qué me falta. Cuando me pregunto por qué, es por qué las cosas no son como yo las veo, como yo quisiera que sean. Y si yo soy un cristiano y mi fe está puesta en Dios,
Entonces, ese por qué no solo es para mí, es también para Dios. Lo empiezo a cuestionar a Dios. Y le empiezo a preguntar, ¿por qué no haces las cosas como las tenés que hacer? ¿Eh? Porque si no las haces como yo quiero, entonces vos no las estás haciendo como las tenés que hacer. Si le estamos preguntando por qué las cosas no son como son, cuando Él te dice sí, las cosas están bajo mi control. Y si están bajo mi control, van a estar bien. Hay una palabra que probablemente después vamos a leer el pasaje completo para que entendamos. Pero cuando empezamos a preguntarnos por qué, estamos de alguna manera no entendiendo este pasaje, que está en la carta a los Romanos, muy conocida, la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 28, que nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas son aquellas personas que todo nos ayuda a bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Y qué nos está queriendo decir con esto? Que los que aman, porque algunos lo interpretan de esta manera, que los que aman a Dios, todo le va a ir bien. No, no está diciendo eso. Porque el que interpreta que al que ama a Dios, o por estar en Dios, o porque voy a la iglesia, o porque hice la oración del pecador, a partir de ahí todo me va a ir bien, porque Dios está conmigo, lo cual es cierto, pero sería negar la realidad. Cuando sale el sol, sale para todos. Cuando llueve, también llueve para todos. Cuando vienen tiempos de hambre, es para todos. Cuando falta la cosecha, todos nos perjudicamos. Lo que nos dice el pasaje es que como Dios está en control y yo entiendo y me alineo con Él en su pensamiento, Él me va a dar la respuesta. ¿Para qué? Para que aprenda en medio de esa situación de dificultad, aprenda, cuando vino la pandemia viene para todos. Vino para todo el mundo. Vino para los cristianos y para los no cristianos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo vamos a actuar los cristianos frente a esto? ¿Cómo voy a transmitir que Dios está en mí para sobreponerme a esto? ¿Cómo lo voy a transitar yo? Me voy a enojar, voy a quedarme con mi posición única, voy a salir a patear las paredes, me voy a desestabilizar. O, sabiendo que Dios está conmigo, iré desarrollando la paciencia para poder esperar a que este momento pase y empezar a darme cuenta que no hay nada que me impida hacer otras cosas, porque mi subsistencia está garantizada. Mi subsistencia está garantizada. Eso sí, nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y en el mismo Salmo nos dice, en el Salmo 37, que los que aman a Dios, los justos, no tendrán necesidad de ningún bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi subsistencia está garantizada. Mi subsistencia está garantizada. Claro, no dice eso, no tendré falta de ningún bien. Claro, no, a mí me falta la Ferrari, pero no me está diciendo eso. No me está diciendo que no me va a faltar la Ferrari. Ni siquiera me está diciendo que no me va a faltar trabajo. En algún momento puedo llegar a que me falte el trabajo. ¿Por qué? Porque yo aprendí que cuando me faltó el trabajo fue donde más Dios suplió. Y ahí fue donde yo pude aprender que Dios está en control y que pase lo que pase, a mí no me va a dejar caer. Pero muchas veces necesitamos aprender determinadas cosas.
Y eso es lo que nos dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todo nos sirve para aprender. Ahora, para contestar el por qué, digo, ¿y siempre fue así? ¿Y esto siempre fue de esta manera? Entonces, digo, miren, para contestar esto, y vamos a ver si empezamos a contestarlo, a lo mejor seguimos el domingo próximo y le ponemos libres de culpa la redención del psiquismo 1 y 2, porque se nos va a ir el tiempo. Para comenzar esto tenemos que ir al principio. A ver, ¿siempre fue así? ¿Fuimos creados de esta manera? Cuando Dios hizo el mundo para esto. Miren, yo tomé para preparar esto algunas notas de un libro muy bueno, se los muestro, un libro muy bueno, que se llama Psicología Pastoral para el siglo XXI, Ciencia y Fe son compatibles. Y acá hay un capítulo, ¿no?, que habla justamente de esto y que se llama La redención del psiquismo. Se los recomiendo, es un libro muy bueno, lo escribió un tal Sergio Mantovani. No es que hago el chivo, sí, estoy haciendo un chivo, pero si les gusta de lo que estamos hablando, seguramente los va a animar a que puedan contar con este libro. Y quería decirles, ¿siempre fue así? No, vamos al principio, a ver, ¿cómo fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Porque hay un diseño original para el hombre. Hay un diseño original por el cual nosotros nos constituimos. Y vamos a ver cómo fue ese diseño original realmente, para que a partir de ahí veamos cuál fue el propósito de Dios para crearnos. ¿Y de dónde vamos a empezar? Por el principio, ¿no? Porque algunos, ¿sí?, empiezan en la cruz de Cristo, y para ellos ahí es el principio. Sí, para los cristianos es el principio, pero para el judío, no, muchos de ellos dicen, no, empezó con Moisés, con la ley. Otros más ortodoxos dicen, no, empezó con Adán. Pero para todos nosotros, esto empezó en el Edén, esto empezó en Génesis, en el Bareshit, Génesis en griego, y el Bareshit, el comienzo, el inicio, en el hebreo. Y ahí nos dice, ¿no?, en los versículos, en el capítulo 1, ¿no?, ¿cómo empieza esto? Diciendo, miren, porque el hombre hoy tomó el centro de la escena. Sin embargo, nosotros tenemos por la revelación que nos dice que en el principio, Dios. En el libro también muestro que si no hay Dios, no podría haber un principio, por las leyes de la física. La ley de causa y efecto dice que en el universo, ¿sí?, todo lo que hay es la ley de causa y efecto, ¿no? Todo lo que se produce es que tiene una fuerza igual y contraria. Si no, no se puede producir nada. O sea que nada nace de la nada, y si nada nace de la nada, entonces lo más inteligente, lo más razonable sería pensar que en el principio Dios es necesario. No solamente creíble, no es una cuestión de fe, es necesario. Por lo menos así lo dijo Einstein. Y creo que Einstein era un poquito más inteligente que yo, y que algunos de los que cuestionan esto. Pero bueno, entonces, ¿qué nos dice? En el capítulo 1, versículos 26 y 27, nos dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias y a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y después los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Esto, dijo Dios, mira, te lo hice para vos. Te lo hice para vos. ¿Para qué? Para que seas feliz, flaco.
Cortita, cortita. ¿Dónde acá tenemos algún mandamiento, alguna cosa, algo que...? No. Pero Dios dijo además, hagámoslo a nuestra imagen. Ya estaba la Trinidad ahí operando. La palabra que usa es Elohim, que es un plural de Dios. No Eloa. Si hubiera sido Dios, en principal es Eloa. Pero usa Elohim. Elohim es un plural. El plural que nos da la idea de la Trinidad. Y acá habla en un consejo de redención que ya estaba operando desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dijo, hagamos pues al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como nosotros. Como nosotros. Hagámoslo como nosotros. ¿Y qué implicaba? Que tenemos la imagen de Dios. Esto se los voy a prácticamente leer, porque si les gusta, entonces a partir de ahí les va a dar más ganas de tener el libro. Dice, hagamos al hombre. Palabras que muestran la peculiar importancia de la obra que estaba por hacerse, la formación de una criatura que habría de ser el representante de Dios, investida de autoridad y dominio como visible cabeza y monarca del mundo. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y por lo tanto tiene gran dignidad. ¿Qué significa la imagen de Dios en el hombre? No se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos. Primero, solo el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal. El hombre nació en vida eterna. El hombre nació, ¿sí?, siendo inmortal. ¡Wow! La vida eterna se restauró en la cruz, no se ganó en la cruz. El hombre fue hecho en vida eterna. El hombre fue hecho para la eternidad. Por eso esa sensación, ese sentimiento que nosotros tenemos de inmortalidad, porque así fuimos constituidos según el diseño original. Tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. Segundo, es un ser moral, no obligado a obedecer los mandatos como los animales, sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. Entendamos, no estamos sujetos a responder a nuestros instintos. Somos un ser moral que tiene libre albedrío y conciencia. Tercero, es un ser racional, con capacidad para pensar lo abstracto y formar ideas. Y 4, al igual que Dios, tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Habla de ser el representante de Dios investido de autoridad y dominio como visible monarca y cabeza del mundo. ¿Alguien ha observado que el hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios, una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Pensemos en esto, ¿no? Fuimos hechos de esa manera, a imagen y semejanza de Dios. Y acá agrego algo más. Miren, cuando Dios creó al hombre, lo estableció en un estado de equilibrio. Este hombre tenía un estado de equilibrio. Este hombre vivía feliz, porque así fue hecho, igual que Dios. ¿Sí? Dios es el equilibrio total. Dios tiene un psiquismo perfecto. Dios busca el bien y está orientado al bien. Y nosotros fuimos hechos de esa manera. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo estableció en un estado de equilibrio, de felicidad interior y de armonía con todo lo que le rodeaba. También lo dotó de una serie de capacidades y dones con los que el hombre podía dirigir su vida sabia y correctamente.
sin peligro de perder el estado de felicidad en que se encontraba. Entre aquellas capacidades de la vida que el hombre tenía en su estado original estaba la incorruptibilidad. En la experiencia humana no existía ni había lugar para la enfermedad. Segunda ley de la termodinámica, todo va de un estado de orden a un estado de deterioro. Todo va del sumum o de la plenitud a la corruptibilidad. El hombre fue hecho incorruptible. Por eso este primer hombre, en el estado en que Dios lo creó, no existía lugar para la enfermedad, la corrupción o la muerte. Por ser imagen de Dios, no se deterioraba y por lo tanto viviría para siempre. La vida que Dios otorgó al hombre no terminaba ni decrecía, sino que era un continuo crecimiento y desarrollo, un completo gozo hacia el conocimiento total de la creación y de su creador. También esto era expresado en el nivel físico del cuerpo, totalmente saludable, fuerte y vigoroso. Otra de las capacidades del hombre originales, quizá la que más lo diferencia con el hombre actual, era la santidad. Dios es santo. Hay una sola cosa que el Todopoderoso no puede hacer: pecar. Por lo tanto, este hombre, hecho a su imagen, no tenía la tendencia natural al pecado, entendido como aquello que le hace mal, que no le conviene, que podría hacerle perder ese estado de armonía y equilibrio ideal. En él era natural el gusto por lo bueno. Este primer hombre gozaba de lo bueno, tenía la tendencia natural al bien. Imagínense, así fuimos creados, para buscar todo lo bueno, todo lo que nos hace bien y rechazar todo lo que nos hace mal. Esto estaba en su ADN, lo constituía, y su voluntad, su yo psicológico, estaba en completo control para subordinar el deseo por algún objeto que pudiera ocasionarle malestar. El hombre en su estado original, diseñado para vivir en plenitud, tenía una ventaja adicional. Vivía en un mundo perfecto, donde todo era bueno y nada proveniente de la creación sería una influencia negativa. Es necesario señalar en este punto que el objeto de la tentación, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no era malo ni pecaminoso en sí mismo, como todo lo creado era bueno. Y no estaba prohibido al hombre. En sí mismo nada estaba prohibido por ser malo. Solo le recomendó a ese hombre no comer de ese fruto por una razón. Le haría mal, no le convenía, porque en ese momento de su desarrollo le traería consecuencias nefastas. El hombre no conocía el mal ni tenía necesidad de nada. Disfrutaba de todo aquello que necesitaba para ser feliz, con lo cual estaba contento y satisfecho. El hecho de que no conociese la injusticia o el mal no quiere decir que fuese ignorante. Antes, al contrario, el entendimiento humano tenía una claridad meridiana, una capacidad extraordinaria de penetrar los misterios, de indagar y conocer la verdad, una tremenda capacidad de comprensión, lucidez, intuición y visión, hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. En cuanto a los sentimientos y a las emociones, el hombre gozaba de un perfecto equilibrio emocional, no sujeto a estados de ánimo cambiantes en función de las circunstancias, ni limitado por sentimientos heridos o enfermos. El ser humano gozaba de estabilidad y dominio propio, es decir, no se encontraba dividido, sino que las potencias inferiores estaban sometidas a las superiores, de forma que el espíritu gobernaba el alma y el cuerpo, y éstos colaboraban según lo que el espíritu y la voluntad del hombre marcaban. En este estado de integridad y dominio propio, sería capaz de dominar y gobernar con justicia el mundo que Dios había colocado bajo su autoridad. Esta integración de la conciencia requiere que lo que creo determine lo que hago. En este estado de integración original determina esto.
qué maravilla cómo fuimos creados, qué maravilla cuál fue el propósito original de Dios. Luego es algo que esto perdimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre esto no lo sostuvo. Lo sostuvo de la manera más tonta, porque vino el diablo, Génesis 3, ¿y qué le dijo? A ver, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo andan por acá? Y bien, estamos bien, esto está lindo, ¿no? La pasamos, tenemos un country para nosotros solos, y está todo maravilloso. Ah, ¿y el arbolito aquel? Ah, no, de eso no, de ahí no podemos porque nos va a hacer mal. ¿Y qué les dijo el diablo, el enemigo de Dios, el enemigo de tu vida, el enemigo de tu alma? No, de ninguna manera. Dios te mintió. Dios te mintió. No es que cuando comas del árbol ese te va a hacer mal. Lo que va a pasar es que vas a ser como Él. Y Dios no quiere que seas como Él. Ah. ¿Y entonces qué pasó? La mujer comió. La mujer comió. Eso fue lo que pasó. La mujer comió. Y después le dio de comer a su esposo. Y en el versículo 2 del Génesis 25 decía que también en el estado original ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué era lo que no tenían? Culpa. No tenían culpa. Ellos no sentían culpa. ¿Por qué iban a sentir culpa? Si su tendencia era original al bien, si todo lo que hacían era para el bien. Ellos no sentían culpa, absolutamente. No tenían culpa de nada. ¿Por qué? Porque asumían su responsabilidad. Cuando asumían, para eso fueron creados, para asumir la responsabilidad de ser los representantes de Dios y de disfrutar de todo y de mantenerlo en ese estado perfecto y puro. Pero ellos, en lugar de creer a su realidad, le creyeron a uno que vino, que apareció por ahí y que les dijo, mira, no, eso que vos estás viviendo, eso que vos sentís, eso que vos creés, no es cierto. El que te dio todo esto que te hacía bien, ese te mintió. Vos créeme a mí que yo soy el bueno acá. No, vos el día que creas esto, el día que comas de eso, vas a ser como Dios. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Que el hombre ahí sintió culpa. Sintió culpa. ¿Cómo se dio cuenta? Y se dio cuenta que estaban desnudos. Se avergonzó de estar desnudos. Tuvo culpa. Claro, había hecho algo que no le hacía bien. El pecado es lo que no te hace bien. Y cuando asumió y cuando tuvo la culpa, no pudo asumir más la responsabilidad. Cuando vos estás dominado por la culpa, no podés asumir la responsabilidad. Porque si hubiera asumido la responsabilidad y hubiera corrido a Dios y le hubiera dicho, mirá, Dios, me la mandé, me mandé la macana, seguramente no estaríamos acá de esta manera. A lo mejor hubiéramos seguido gozando del Edén. No estaríamos acá de esta manera. Porque en lugar de asumir la responsabilidad y decir, mirá, perdoname, vos me dijiste, pero la verdad me doy cuenta que no, le creía a quien no le tenía que haber creído y al final, hablando en criollo, me jodí. Le creía a quien no le tenía que haber creído y esto me terminó perjudicando a mí. Entonces, si hubiera dicho eso, vuelvo a repetir, eso es lo que correspondía y estaba dentro del error del que se podía volver.
Pero estamos hoy acá de la manera que estamos y se tuvo que poner en marcha el plan de redención porque por la culpa perdió esa posición y se aferró a la culpa. Él quería seguir siendo Dios y empezó a discutir con Dios. Y le dijo, no, mira, Dios, no, yo no fui. Cuando tenemos culpa, yo no fui. Nunca asumo la responsabilidad, yo no fui. Fue la mujer que tú me diste. No solo tenés culpa, sino que empezás a echarle la culpa al otro. Cuando el problema está en vos y no asumís la responsabilidad, le vas a empezar a echar la culpa al otro. Y la mujer que dijo, no, yo no fui, fue la serpiente que me engañó. Fue la serpiente que te engañó. No fue ni Adán, no fue Eva, no fue el hombre, no fue la mujer, fue la serpiente que me engañó. Y la serpiente que decía, no, fue el único que asumió la responsabilidad. ¿Pero qué le dijo? Yo no hice nada. Yo simplemente le puse fichas. Yo simplemente me metí en sus pensamientos. Yo simplemente me metí en su orgullo. Yo simplemente les dije, mira, van a ser como vos, los que eligieron, los que decidieron que eso que sabían que les iba a hacer mal, les iba a hacer bien porque yo les dije, fue para demostrarte que, viste, como son, se te dan vuelta como una media en 2 minutos. En consecuencia, el hombre perdió su estado y ese es el pecado original. Que el hombre a partir de ese momento se quiso poner en el lugar de Dios y se sigue poniendo en el lugar de Dios y cuestiona a Dios en lugar de asumir la responsabilidad de que somos nosotros los que hacemos las cosas mal, elegimos lo que nos hace mal y en definitiva nos perjudica. Pero Dios no nos dejó ahí. Eso lo vemos la semana que viene, ¿sí? Porque se nos fue el tiempo. Así que espero que les haya servido para empezar a pensar que en este momento también estamos viviendo una situación excepcional, porque la vida es una situación excepcional. Nosotros no fuimos destinados para esta vida. Nosotros fuimos destinados para la vida eterna, que perdimos en el Edén, pero que vamos a volver a recuperar. Pero mientras estamos acá, vamos a poder empezar a vivir como en el cielo. Mientras estamos acá, vamos a poder empezar a vivir como vivimos antes y como vamos a vivir ya después por toda la eternidad. Pero eso lo vemos el domingo próximo. Nos vemos el martes, 19:30 horas, que Gustavo y quizás Pamela también, o como a veces con otros, nos estén alegrando con las canciones. Y con ustedes nos vemos para seguir con esto el próximo domingo. Y desde ya, que Dios los bendiga muchísimo y que por la gracia de Dios nos podamos agarrar de Él para que podamos empezar a vivir como fuimos diseñados originalmente y esto nos permita ser testigos de un Dios que tiene las cosas en control y que hace que sus hijos, en medio de las dificultades y en medio del desorden general, podamos transmitir una palabra de alegría. Que Dios los bendiga enormemente. Los saludo. Bendiciones.